Buenas tardes, chicos. Pues bueno, nosotros veíamos la semana pasada la parte de pues, lo que nosotros conocíamos como letra de cambio, pero también es muy importante que nosotros podamos determinar o que para nosotros sea una parte fundamental, cómo es que nosotros logramos hacer como que esta cohesión determinante con los documentos o con lo que nosotros hemos estado viendo. Yo les decía, la semana pasada, pues nosotros vimos la parte de la letra de cambio y esta semana, pues nos toca ver a nosotros lo que nosotros conocemos como el pagaré. Muchas veces, chicos, es como que una parte fundamental tratar de entender por qué nosotros vemos o por qué nosotros hacemos hasta cierto punto un análisis general, ¿no? O sea, general con lo que nosotros estamos viendo. Muchas veces tratamos de entender o tratamos de asimilar cuáles son esos puntos de partida por medio de los cuales pues nosotros hemos estado trabajando o nosotros hemos venido trabajando. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día es como que nosotros entender o que realmente podamos ver este análisis conjuntivo, ¿no? Porque aquí vamos a ver el resumen del pagaré, nosotros vamos a ver los principios legales que rigen los pagarés y las aplicaciones, ¿no? Que realmente se puedan llegar a dar. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque si nosotros nos basamos en un sistema de enseñanza, aprendizaje, si así lo quieres ver, también es muy importante que nosotros podamos determinar o que nosotros podamos generar un recurso propio, ¿va? Prácticamente ese recurso propio determina o genera hasta dónde nosotros vamos a poder llegar como parte de. Eh, es como que de suma importancia entender hasta cierto punto, primero la definición, ¿no? O sea, la definición legal del pagaré, que es un instrumento mercantil que contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Eso, si nosotros lo vemos o si nosotros lo pudiéramos como que por ahí analizar, también es muy importante que nosotros podamos llevar o que nosotros podamos entender dónde nace. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre se los he dicho, o sea, ¿dónde nace? Pues nace en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, parte del Código de Comercio, y las obligaciones que implica la responsabilidad solidaria del emisor y los avales frente al pago. ¿Qué quiere decir? Pues que no se pueden hacer por ahí caso omiso sobre este pago. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día, para nosotros o nosotros buscamos ese cambio con, ¿estamos de acuerdo? Si nosotros decimos que tenemos una situación incondicional para poder pagar, bueno, pues entonces en ese momento nosotros entendemos cuáles son las emisiones que a nosotros nos tocan, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las formulaciones que a nosotros nos tocan? Y muchas veces cuando nosotros los vemos desde ese punto de vista, pues no le hemos tomado como que cierta seriedad, chicos, no le hemos tomado un punto en donde esta parte, siendo una obligación, determina un cambio recurrente. Y muchas veces esos cambios recurrentes te van a poder decir, bueno, ok, perfecto, ya lo tienes, pero a mí de qué me va a servir o cómo yo lo voy a poder generar. Ah, bueno, pues si nosotros lo vemos o nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender que más que esa parte es una obligación, chicos, y es una obligación solidaria por medio de la cual nosotros tendríamos que entender o nosotros generamos este entendimiento sobre una base comercial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros entendemos que si bien es cierto, es una formulación específica de, también me tiene que llenar o también me tiene que llevar sobre un supuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser ese supuesto? Pues un aval o simplemente una responsabilidad. Y tú me vas a decir, bueno, profe, pero pues, si al final del día todos tenemos esa responsabilidad, ¿por qué se genera con tanto ímpetu? No, no es que todos tengamos esa responsabilidad, sino que simplemente nosotros hemos tratado de entender o hemos tratado de asimilar las cosas desde un punto de vista diferente. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque nosotros podemos crear o nosotros podemos generar
un pago incondicional y esos pagos incondicionales pues muchas veces requieren hasta cierto punto esta emisión de deuda. Prácticamente esta emisión de deuda, chicos, en donde nosotros pudiéramos entender hasta dónde yo lo voy a poder llevar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Porque se da para una transacción comercial, se da para un crédito personal y se da para una resolución de disputas. ¿Qué quiere decir? Vámonos uno por uno. Una transacción comercial lo vamos a poder utilizar en un día a día para poder dar una garantía en operaciones comerciales nacionales e internacionales. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero también necesito que tú entiendas que esta transacción comercial tiene que estar determinada o tiene que buscar un fin específico. Muchas veces esos fines específicos, chicos, nos llevan de la mano para que nosotros podamos entender o que nosotros podamos hacer una relación comercial con. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, ¿Por qué lo vemos así? Bueno, pues porque al final del día esta parte se determina únicamente dentro de un operario. ¿Qué quiere decir? Como su nombre lo dice, únicamente una relación comercial. Por otro lado, tenemos los créditos personales que forman de un común acuerdo y la formalización de préstamos entre particulares que no necesariamente, y hay que decirlo con todas sus palabras, no necesariamente busca un establecimiento con. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente lo busca. ¿Y por qué no necesariamente lo busca, chicos? Bueno, pues porque cada uno de nosotros puede establecer o puede determinar hasta cierto punto ciertos pagos, ciertos determinantes que buscan esta misma relación comercial. Ojo, nosotros tenemos que entender o nosotros tenemos que buscar esta forma y esta viabilidad para que realmente pueda funcionar, para que realmente nosotros lo podamos llevar a cabo y nosotros podamos entender o nosotros podamos crecer como parte de este crédito personal. ¿Qué quiere decir? Ok, no tienes para pagarme, no te preocupes, fírmame un pagaré, me lo pagas, no sé, en 30 días, ¿no? Que sería como que la parte habitual. Muchos te van a decir, bueno, ok, me queda más que claro, lo veo como un crédito personal, pero ¿qué pasa si no lo pago? Ah, bueno, si no lo pagas, entonces ya tendríamos consecuencias jurídicas. También viene como parte de una resolución de disputas, chicos, que sirve como una prueba documental en prácticamente los juicios mercantiles, los ejecutivos y los ordinarios, ¿vale? ¿Por qué? Pues por un incumplimiento de pago, que era lo que yo les decía, y que viene aparejado como parte de, eso también nos tiene que quedar muy claro, viene aparejado como parte de, pero también necesitamos entender por qué nosotros lo estamos haciendo o por qué nosotros lo estamos llevando a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces buscamos esta parte como una resolución de conflictos final. ¿Qué quiere decir? Pues que no estamos haciendo otra cosa más que determinar hasta el final que pues tendríamos que llevar un juicio ordinario mercantil o un juicio ejecutivo mercantil, dependiendo de las características que nosotros estemos buscando en dicho juicio. Y se les repite, únicamente se va a dar como parte de un incumplimiento, no por otra cosa, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente como parte de un incumplimiento. Y como parte de ese incumplimiento yo tengo que ser o yo tengo que formalizar esta parte del recurso. Y esta parte del recurso tiene o genera hasta cierto punto, pues una disputa comercial. Y estas disputas comerciales lo único que hacen es tratar de entender si realmente me va a hacer funcional o si realmente me va a poder ayudar o servir dentro o fuera de. Este tipo de situaciones, chicos, este tipo incluso de relaciones comerciales, nos tratan de decir a nosotros qué es lo que nosotros pudiéramos buscar, qué es lo que nosotros pudiéramos entender como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y no necesariamente estaríamos sobre ese mismo entendido. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque cada uno de nosotros logra entender hasta dónde o cómo se genera esta participación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tenemos esta parte del marco legal, tenemos una definición específica como parte de. Muchas veces
tratamos de buscar o nosotros tratamos de entender el nombre del documento, ¿no? Que únicamente tiene que decir pagaré para que esto realmente pueda funcionar. Debe de tener un monto y debe de tener una fecha y lugar de pago. Para que el marco legal o para que esta situación legal se logre hacer, pues realmente necesitan existir estas tres partes, ¿no? La leyenda que diga pagaré, el monto que se debe pagar y la fecha y lugar del pago. Muchas veces omitimos, pues a lo mejor que diga pagaré, ¿no? Simplemente, pues fírmame aquí en un papel. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Ojo, sí es válido. Pero también necesito que tú entiendas que la mayoría de las cosas no van a estar funcionales así como tú lo estás presentando, así como tú lo quieres hacer ver. ¿Y por qué no está tan funcional, chicos? Bueno, pues porque al final del día no tenemos esa leyenda y tú vas a decir, ay, profe, pero ¿cómo por la simple letra que no diga? Pues claro, o sea, por esa simple letra que no está expresa o que no está determinada dentro de, por ese simple hecho, pues ya vamos a dejar de decir que es un padre y ese tipo de cuestiones, chicos, o ese tipo incluso de formalidades que nosotros le damos, también nos sirven a nosotros para que se pueda aparejar o para que se pueda determinar ciertas características de vencimiento dentro de estas formulaciones que nosotros tenemos o a las cuales nosotros queremos llegar, también son muy importantes porque tendríamos que determinar o tendríamos que buscar hasta cierto punto un cambio específico relacionado a. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muchas veces lo hemos dicho y lo hemos hecho ver como una parte incluso incondicional. Y ojo, no es una parte incondicional, simplemente es un documento por medio del cual alguien más se está comprometiendo a hacer o a entregar un pago, pues que a mí me debe, así de simple. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en ese sentido o en ese tenor, nosotros buscamos una relación comercial por medio de la cual nosotros estaríamos tratando de entender lo más importante, ¿cuándo me va a pagar? ¿Sí? O sea, porque si a mí no me están dando una respuesta propia de cuándo me van a pagar, bueno, pues entonces yo no tendría que entender o yo no podría dejar de entender esta parte precisa con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y muchas veces estas partes precisas que nosotros regulamos, también tratamos de entenderlas como una parte, se llaman partes infinitas comerciales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día nosotros tendríamos que entender hasta dónde lo voy a llevar, hasta dónde yo lo voy a poder entender. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y es por ello que muchas situaciones, incluso de legalidad, pasan por ciertas situaciones en donde no se especificaron cualquiera de estas tres y entonces ya nosotros ya tenemos un problema, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en las características que tienen los pagarés dentro de nuestra propia legislación o dentro de nuestra formulación, nosotros vamos a decir que pues son transferibles, tienen una ejecución legal y son obligatorios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se dicen que son obligatorios? Bueno, porque la persona que firma el pagaré establece un compromiso de pagar, chicos, y es un compromiso incondicional. Ojo, sin necesidad de justificar el origen de la deuda, ¿eh? Así de simple. O sea, yo no voy a poder decir, pues es que a mí me da igual, o sea, yo no te voy a pagar. No, necesito que tú entiendas que la mayoría de las cosas van a estar relacionadas a, y ese tipo de formas o ese tipo de características llevan o conllevan un punto importante. ¿Cuál va a ser eh, cuál va a ser ese punto importante? Pues que nosotros tratamos de entender o cómo nosotros pudiéramos generar una relación de esa obligación, o mejor dicho, de esa deuda, ¿no? En donde yo voy a poder decir dónde nació, pues no sé, y ni siquiera me interesa. Yo soy el dueño de ese pagaré y como dueño de ese pagaré, pues a mí me tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tiene una ejecución legal y en el caso del incumplimiento, el tenedor del pagaré, pues puede exigir el pago mediante procedimientos judiciales, ¿no? Incluyendo lo que yo les decía, la vía ejecutiva mercantil. Y estas vías, por medio de las cuales nosotros hemos venido trabajando, chicos, también nos van a poder dar un recurso de trabajo
que no es un trabajo forzado, ¿eh? Que nos quede claro. ¿Por qué? ¿Por qué no es un trabajo forzado? Bueno, pues porque al final del día nosotros lo vemos o nosotros lo hacemos como una parte fundamental dentro de. Y estas relaciones, que al final del día se conocen como relaciones comerciales formidables, también nos van a poder decir qué es lo que nosotros tenemos dentro y fuera de, ¿vale? Este tipo de relaciones, chicos, muchas veces buscan entender o buscan generar el entendimiento de. ¿Por qué? Pues porque son transferibles, ¿no? Y estos pagarés, pues pueden ser transmitidos ya sea por un endoso o por los derechos del cobro del mismo, sin importar cuáles sean las que nosotros estamos generando o cuáles sean las que nosotros estamos teniendo. Y ojo, si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, también vamos a poder crear o nosotros también vamos a poder determinar cuáles son este tipo de fundamentos dentro de estas características, o bueno, que tiene un montón, pero estas tres características son las más importantes porque simplemente con ellas nosotros vamos a poder trabajar y nosotros vamos a poder decir que el pagaré se tiene que cumplir sí o sí. Lo que yo les decía, no existe un margen de error, no existe un margen por medio del cual nosotros pudiéramos trabajar o por el medio del cual nosotros pudiéramos determinar como parte de un enlace. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esas formulaciones que nosotros ya traemos o que nosotros ya tenemos, también van a ser formulaciones específicas con. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día, para nosotros tiene que ser muy importante la relación que exista entre las partes, que ahorita las vamos a ver, entre las partes que están obligadas a y la ejecución legal, que era lo que yo les decía. ¿Cuáles son las partes involucradas en un pagaré? Ah, bueno, pues eso es muy simple, ¿no? El librador, el beneficiario y el avalista. ¿Quién es el librador? Pues es quien emite el pagaré y se compromete a pagar. ¿Le qué? La cantidad específica que venga en el documento, ¿eh? Aquí nosotros no vamos a poder decir, ah, es que esa parte a mí no me funcionó, no, a mí me da igual. A mí me da igual, tú a mí me tienes que pagar y por el simple hecho de que exista esa deuda, pues el librador está obligado a pagar. Por otro lado, tenemos al beneficiario, que es la persona o entidad, puede ser una empresa, a favor de quien se hace la promesa de pago. ¿Qué quiere decir? Pues que nos haya prestado ya sea un crédito o dinero en efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Y el avalista, ¿no? Que pues es prácticamente quien garantiza el cumplimiento de la obligación en caso de que el librador pues no pueda cumplir con el pago. ¿Qué quiere decir? Que si el librador a mí no me paga, ¿quién me va a pagar? Es bien simple, el avalista, ¿no? Y cuando tú logras crear o cuando tú logras entender estas formulaciones dentro de, pues realmente vamos a poder salir adelante. Y no necesariamente tendríamos que crear una estrategia diferente a. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué? Pues porque así son las cosas. ¿Por qué? Porque el pagaré tiene estas tres partes involucradas y ni una más. ¿Estamos de acuerdo? Vienen los principios legales que rigen los pagarés, chicos. El emisor, yo les decía, el beneficiario, el avalista y la parte de la solidaridad. ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades que llegan a tener? Bueno, el emisor, que es el titular del pagaré, que tiene la obligación de pagar la suma estipulada en un plazo indicado, respetando los términos establecidos. Ojo, ¿por qué nosotros tenemos esa obligación? Es bien simple, porque existe una firma de por medio. Y el hecho de que exista una firma de por medio, a mí me dice hasta dónde yo voy a poder dar esa ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Luego, tenemos la parte del beneficiario, chicos, en donde prácticamente pues es el acreedor, ¿no? Que tiene el derecho de exigir el cumplimiento con. Y nosotros vamos a decir, bueno, pero pues ¿por qué, por qué una entidad me tiene que a mí obligar a hacer pues esos pagos, ¿no? Ah, bueno, es muy simple, siempre se los he dicho, porque tú firmaste ese documento y el hecho de que tú hayas firmado un documento te va a hacer responsable de esta deuda, te va a hacer responsable de lo que tú logras tener como parte de. Estas formulaciones que nosotros tenemos y que muchas veces llegamos a tener como parte de, también nos dicen a nosotros qué es o hasta dónde nosotros las vamos a llevar, chicos, como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque muchas veces nosotros logramos entender cómo podemos tener una deuda
específica y no la hemos logrado. Y entonces, ¿a qué se refiere o a qué nos referimos con esta parte? Bueno, pues que el beneficiario es el único que nos va a poder cobrar, a menos que haya generado un documento específico en donde haya transferido prácticamente ese pagaré. Luego yo les decía, tenemos el avalista, ¿no? Que prácticamente las obligaciones son pagar, ojo, pagar en caso de que el emisor no pueda pagar o no tenga cómo pagar. Pero también tenemos la parte de la solidaridad, chicos, que son las obligaciones derivadas del pagaré, que estas pueden ser solidarias, específicamente en casos de firmas conjuntas, implicando una responsabilidad compartida. ¿Por qué lo tenemos así o por qué lo tendríamos que generar desde ese punto de vista? Bueno, pues porque al final del día, únicamente las responsabilidades que se llegan a dar como parte de, llegamos a tener, no sé, un préstamo entre hermanos, ¿no? Somos dos hermanos, queremos ir a sacar una deuda, pero tenemos una firma compartida. Entonces, ahí existe la solidaridad y estas obligaciones a mí me hacen ver o a mí me logran dar a entender qué es lo que yo puedo formular como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Y no necesariamente, ojo, no necesariamente tengo que crear esta parte o este movimiento independiente, simplemente se va a regir de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día todas las operaciones con las cuales nosotros hemos venido trabajando nos tienen que dar un recurso jurídico. Yo les decía que en este caso, pues es que el, el juicio ejecutivo mercantil. ¿Para qué? Pues para qué nos sirve, bueno, pues para que realmente podamos tener una solvencia de lo que nosotros vamos a trabajar. Dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues regulan la emisión, transmisión y el cumplimiento de los pagarés, así como sus instrumentos de crédito, chicos. También quiero que ustedes entiendan, pues, que el Código de Comercio establece las bases dentro de todas las transacciones comerciales y define las responsabilidades de los participantes en todas estas negociaciones, chicos. Ojo, el Código Civil, que son diferentes situaciones, proporciona principios generales sobre las obligaciones contractuales y la relación con los títulos de crédito. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una deuda específica que no hemos podido pagar, se puede recurrir o se puede pasar de materia civil a materia mercantil. Y la jurisprudencia es muy clara y te dice que los tribunales van a emitir todas las interpretaciones lógico-jurídicas. ¿Para qué? Para que puedan darse una legal aplicación de justicia dentro de lo que nosotros estamos buscando, dentro de los pagares. Muchas veces, chicos, a nosotros como que no nos queda muy clara esa parte en donde vamos a poder decir, bueno, si yo lo tengo, si yo ya lo hice y no encuentro un equilibrio, o mejor dicho, un desequilibrio formal con, bueno, pues entonces hasta dónde me va a llevar esta deuda, ¿estamos de acuerdo? Y esa es una pregunta muy recurrente, chicos, con muchas personas, porque me dicen, bueno, si en teoría esta parte de la legislación es clara, ¿por qué a mí nadie me dijo que era lo que yo estaba determinando? Pues no te lo dijeron, porque tú se supone que tú estás dentro de un infinito comercial. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que al final del día tú sabías, en teoría, tú sabías lo que estabas firmando, para qué lo estabas firmando y cómo lo estabas firmando. Es por eso que la ley es clara y te dice, a ver, si no lo puedes pagar, pues lo siento, ¿no? Que lo pague tu aval, pero en algún momento dado o en algún punto, pues se tiene que hacer valer esa documentación. Y muchas veces, chicos, esas documentaciones buscan también como que esclarecer un punto de partida, ¿no? Un punto de partida por medio del cual, pues nosotros hasta cierto punto hemos logrado entender por qué se llevan a cabo, ¿no? O sea, por qué nosotros podemos decir sí o por qué nosotros podemos decir no dentro de estas infinidades comerciales, ¿vale? Eh, tenemos el procedimiento de la ejecución de los pagarés, son dos, ¿no? El embargo precautorio o el juicio ejecutivo mercantil. Vienen las pruebas y la defensa y la resolución y el cumplimiento. Vámonos por partes. ¿Qué va a pasar? Primero, si yo presento un juicio ejecutivo mercantil, este juicio pues va a ser sumario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que sumario es igual a rápido, por así decirlo, ¿no? Muy cortito. Y reclama pues formalmente el pagaré ante una instancia judicial. Así se tiene que hacer de manera legal, pero aquí se los puse en el lugar número uno, el embargo precautorio. ¿Por qué? Porque es bien simple, chicos. A ver, si a mí me deben,
pues yo no voy a decir, oye, es que te voy a ir a embargar, no, primero embargo y después le hago ver al juez que este cuate me debía. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y por qué lo tienen que hacer así? Bueno, pues porque en materia administrativa muchas veces nos tratan de dar una resolución diferente a lo que nosotros hemos venido buscando. Es por ello que nosotros tenemos que entender o nosotros tendríamos que entender por qué este tipo de resoluciones buscan esta parte. Bueno, pues yo ya les decía, primero embargo y después le hago ver al juez que pues este cuate pues me debe, ¿no? Ya una vez que yo ya haya embargado, que yo ya haya o me haya ido al juicio, bueno, pues entonces yo ya voy a poder entender o yo ya voy a poder decir hasta dónde lo voy a poder llevar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta dónde para mí va a ser viable esta parte. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de entender que una prueba no es tan formal como una parte administrativa. Y esta parte administrativa lo único que hace es regularte. Es por eso que en el punto número 3 tenemos las pruebas y las defensas. Ambas partes, tanto el emisor como el receptor, pues van a presentar las pruebas, ¿no? Pertinentes para ver si el pagaré funciona o si fue firmado el pagaré, si no fue firmado. Una vez que se dan las pruebas necesarias, tenemos la parte de la resolución y el cumplimiento, ¿no? Que esta dicta prácticamente una sentencia. Casi siempre el deudor, pues, es el que debe cumplir con el pago establecido. Casi siempre es así. Muchas veces, pues, no se da. Por azares del destino no se da. Pero también es muy importante que nosotros logremos entender si realmente va a ser esta parte funcional o simplemente nosotros estamos dejando de lado el criterio de crecimiento, ¿no? Ese criterio de crecimiento jurídico como eh, parte 3, aplicación y prácticas de los desafíos legales. Los usos comunes de los pagarés, yo les decía, es la garantía de una deuda, las facilidades comerciales y que pues, se convierte en un instrumento jurídico. ¿Por qué se dice que es una garantía de una deuda? Bueno, pues porque al final del día nosotros logramos entender o nosotros logramos formalizarla como parte de, no tengo cómo pagarte en este momento, pero pues, préstame, te firmo un pagaré y vemos cuál sería la relación comercial establecida para que yo te pueda terminar de pagar. Así de simple, ¿no? Muchas veces nosotros también logramos crear o nosotros logramos entender cuáles son estas viabilidades, ¿no? Que son las facilidades comerciales que yo les decía y que al final del día estas viabilidades comerciales o facilidades comerciales lo único que hace es que no exista un intermediario comercial, que en este caso, bueno, pues son los bancos, ¿no? ¿Para qué? Pues a lo mejor pudiera ser como parte de un rescate fiscal pues que no tengamos a lo mejor un interés muy alto, ¿no? Como lo genera el banco. Y también nos va a poder determinar o también nos va a poder ayudar como parte de un instrumento jurídico para que, como yo se los decía, en el caso de que a mí no me paguen, pues entonces yo tengo la solvencia de que puedo acudir a un sistema jurídico para que ellos me puedan ayudar a hacer ese cobro comercial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Riesgos y prevención de un fraude que se puede dar, ojo, esta parte sí se puede dar. Pues pueden ser las firmas falsificadas, ¿no? Que por lo regular eso se da. Y si regresamos al asunto legal, bueno, pues tendríamos que meter un sistema de peritaje, ¿no? Muchas veces para nosotros es como que un inconveniente tratar de determinar este tipo de generación por medio de qué? Pues por medio de una firma. Pero también es importante que tú entiendas que como esta parte lo único que hace es generar un reconocimiento establecido, bueno, pues entonces ese reconocimiento establecido a mí me va a poder ayudar para poder establecer o para poder salir de la deuda que yo estoy o que yo generé como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Vienen los términos ambiguos que por lo regular aquí es en donde tenemos o llegamos a tener muchos problemas, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día las cláusulas no son claras, ¿no? Pues no especifica la posibilidad pues de una malinterpretación legal sobre lo que nosotros estemos llevando, lo que nosotros estemos generando como parte de un establecimiento jurídico. Eh, los términos ambiguos por lo regular determinan un cambio y un caos establecido dentro de.
¿Por qué decimos que es un caos? Bueno, pues porque al final del día nosotros no podemos generar un recurso comercial como parte de, pero tampoco vamos a poder determinar estos puntos. Es por ello que los términos ambiguos para poder determinar un fraude son muy claros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en una disputa legal casi siempre no va a terminar bien. Y tenemos los procedimientos legales, chicos, ¿no? Que la falta del cumplimiento del pago pues deriva prácticamente un proceso judicial. Yo les decía, por lo regular, son prolongados, sí, dependiendo de, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Si aplicamos la fórmula que yo les dije, en donde primero embargamos y después decimos o después avisamos, va a ser un poquito más rápido, ¿vale? Pero sí necesito que tú entiendas que al final del día, esta recuperación de una deuda va a estar en relación a, no necesariamente busca este asunto comercial, pero sí está buscando una relación establecida con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, tenemos novedades legales y estudios de casos recientes y tenemos reformas legislativas en donde prácticamente logramos entender a lo mejor ya en un juicio oral, ¿no? El procedimiento para el cobro de. Tenemos el estudio de los litigios que prácticamente nos determinan los requisitos formales que especifica el lugar, fecha, hora y todo eso. Y la parte digital, ¿no? Que prácticamente ya tenemos pagares electrónicos, chicos, en donde pues siguen teniendo una validez, ¿no? Pero sí tendríamos que ver si realmente funciona. Yo no los he llevado, lo aclaro, yo no he llevado pagares electrónicos, pero sí necesitamos entender, pues, que prácticamente son líneas de seguridad, ¿no? En donde cada uno de nosotros establece un punto de partida con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora sí, ¿cómo es que nosotros lo vemos de una manera específica? Si no hemos logrado entender hasta cierto punto muchas cosas, bueno, pues entonces nosotros vamos a poder decir qué es o hasta dónde nosotros lo vamos a llevar como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues ya para poder cerrar este tema, chicos, nosotros podemos decir que prácticamente el pagaré va a estar formalizado como parte de siempre y cuando nosotros tengamos esta relación comercial establecida con. ¿Qué quiere decir? Pues que si no cumplimos con todas las obligaciones que nos está marcando la ley, pues en ningún momento dado vamos a poder salir o vamos a poder formalizar esta documentación. Yo les decía, si en algún punto nosotros lo llevamos a cabo como parte de, también tiene que funcionarnos como una parte mediática dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muchas veces estas formulaciones que nosotros llegamos a tener o que nosotros llegamos a crear como parte de, nos dicen qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás buscando para que esto realmente te pueda llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, prácticamente con eso me despido, chicos. Pórtense muy bien. Nosotros nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, estamos en mi personal o en la plataforma, ¿vale? Pórtense muy bien.